Les saluda el psicólogo Humberto del Castillo Drago. Como saben, yo soy magíster en psicología clínica y soy el director general del Centro ARETE. El día de hoy, queridos amigos, les tenemos un tema muy importante. Y es muy importante porque es un proyecto psicoterapéutico en el cual el Centro ARETE ha estado trabajando todos estos años. Ese proyecto psicoterapéutico se llama la psicoterapia de la reconciliación. Por eso que el tema resulta así como pregunta: ¿qué cosa es la psicoterapia de la reconciliación? Eso es de lo que vamos a hablar en este momento. Es un modelo, la psicoterapia de la reconciliación es un modelo de intervención que viene siendo desarrollado en el Centro ARETE. Recuerden, queridos amigos, que el Centro ARETE es el primer centro de psicología católico de habla hispana. Fuimos fundados el 25 de enero del 2012. Entonces, ARETE significa virtud, autoposesión, maestría personal, señorío de sí mismo. Entonces, en el Centro ARETE hemos ido desarrollando este modelo de intervención. La psicoterapia de la reconciliación fue lanzada en el 2011 en el seminario Psicología y Vida Cristiana. Ese fue el primer momento que se habló de la psicoterapia de la reconciliación. Este seminario de Psicología y Vida Cristiana fue organizado por Vida y Espiritualidad en Medellín, Colombia. Se retomó en 2012 este tema de la psicoterapia de la reconciliación en el primer seminario Psicología y Persona Humana, realizado también en Medellín. Ese mismo año, en 2012, se presentó en la Universidad Católica de Buenos Aires la psicoterapia de la reconciliación, en el Congreso de la Federación Internacional de Universidades Católicas. Luego, en 2013, se realizó una conferencia de psicoterapia de la reconciliación en la Universidad San Pablo, en Arequipa, Perú. En 2014 se organizó el primer grupo de estudio sobre psicoterapia de reconciliación en el Centro ARETE. Fuimos avanzando, evolucionando, y entre el 2015 y el 2018 se siguió profundizando en este modelo de intervención psicoterapéutica. Y finalmente, a mediados del 2018, se lanza el diplomado virtual de psicoterapia de la reconciliación. Otro momento muy importante también fue en septiembre del 2017, donde la psicóloga Manuela Ruiz Arango, en septiembre del 2017, da una comunicación sobre psicoterapia de la reconciliación en el Congreso de Psicólogos Colombianos. En septiembre del 2019, yo realizo una comunicación en el Congreso de Antropología Cristiana y Ciencias de la Salud Mental en Barcelona. Así es, queridos amigos, como les he hecho un resumen de cómo fuimos avanzando en esos hitos históricos, esos momentos históricos importantes, ¿no?, en los que hemos ido desarrollando la psicoterapia de la reconciliación. Actualmente existe un staff clínico compuesto por 7 psicólogos vinculados al Centro ARETE que viene estudiando la psicoterapia de la reconciliación a través de distintos casos, y desde allí se viene integrando y coordinando distintas iniciativas. Es obvio que la psicoterapia de la reconciliación ya la estamos desarrollando en la psicoterapia en el Centro ARETE, con el diplomado, en cursos, talleres y en asesoría psicológica. Actualmente estamos trabajando 2 artículos, uno que se llama Los traumas psicológicos y las heridas afectivas, por Bedoya, Caballero y del Castillo. Y estamos trabajando también con un segundo artículo que se llama Identificación de heridas afectivas, con Paola Rodríguez, Mónica Caballero y Humberto Castillo. Y este segundo artículo está siendo muy sugerente, muy importante, porque estamos desarrollando también un cuestionario para identificar las heridas afectivas. Muy bien, queridos amigos, les quería contar esas novedades, esos hitos históricos, en qué vamos. Ahora vamos a ver la definición de psicoterapia de la reconciliación, y también la vamos a ver en pantalla a través de nuestras diapositivas. La definición de psicoterapia de la reconciliación dice lo siguiente: es un modelo de intervención mediado por el encuentro entre el terapeuta y la persona que busca, quiere y necesita la atención psicológica. Partiendo de la antropología cristiana
y haciendo uso de herramientas y técnicas psicológicas, esta psicoterapia pretende que el consultante tenga una apertura al conocimiento de sí mismo, a la aceptación personal, el perdón y la reconciliación, logrando así una integración psíquica que facilite un cambio en sus 4 relaciones fundamentales: consigo mismo, con los demás, con el mundo y con Dios. Esa fue entonces la definición, se la dejamos ahí para que ustedes la puedan reflexionar, puedan hacernos de pronto preguntas. Aquí en nuestro canal de YouTube pues, pueden hacer preguntas ahí, o también nos pueden escribir al correo que hemos dejado, etc. Ahora, queridos amigos, vamos a hablar de los principios de la psicoterapia y la reconciliación. Ya hablamos de la historia, ya hablamos de la definición, ahora vamos a hablar de los 9 principios de la psicoterapia y la reconciliación, es decir, en qué se sustenta la psicoterapia y la reconciliación. Número 1, el ser humano es una unidad biopsicoespiritual. El ser humano es una unidad inseparable que tiene esas 3 dimensiones: lo corporal, lo psicológico y lo espiritual. Segundo principio, la persona es un ser único e irrepetible, libre y dialógico, que desea amar y ser amado. Único y irrepetible, invitados para amar, al amor y ser amados. Tercer principio, la persona está invitada a hacer de su propia vida una existencia virtuosa. Estamos llamados a vivir la virtud en nuestra vida cotidiana. Cuarto principio, la persona necesita apoyarse en el conocimiento de sí misma, en la realidad y en los otros, para descubrir que su vida tiene un determinado para qué, un sentido existencial que está llamado a realizar. Este cuarto principio, queridos amigos, es muy importante porque entonces nos lanza, nos invita a conocernos, ese conocimiento que nunca acaba. Y ese conocimiento personal, queridos amigos, está vinculado entonces al proyecto de vida, al sentido de vida, al ideal de vida. Muy importante entonces este principio. Seguimos. Quinto principio. Centra su intervención abordando esferas fundamentales de la persona, tales como la valoración, la aceptación, la afectividad, reconciliación, conocimiento personal, entre otros. Estos temas son los temas que se manejan en la psicoterapia de la reconciliación, que son prácticamente un emblema en el centro ARET y que tenemos varios libros sobre eso. Saben ustedes que tenemos 3, en este momento tenemos 3 libros en el centro ARET: Reconciliación y la historia personal, que de pronto es el más conocido, donde se maneja este tema de la aceptación, la reconciliación, un poquito de la afectividad. Tenemos otro libro que se llama Afectividad y Sexualidad en la Vida Cotidiana, ¿no es cierto?, para hablar todo ese tema de la afectividad y su relación con la sexualidad y la genitalidad. Y tenemos un tercer libro que se llama Creciendo en la Valoración Personal Día a Día, para todo el tema de valoración personal. Son 3 cuadernos de trabajo que los invitamos a buscarlos. Nos pueden llamar al centro de ARET si los quieren en físico, ¿no es cierto? También los vendemos en distintos países, pero también en Amazon.com consiguen ustedes los libros electrónicos. Muy bien, pasemos al sexto principio. Busca que la persona, la psicoterapia de la reconciliación, busca que la persona descubra y avance en la reconciliación consigo mismo, con los demás, con el mundo, y pueda abrirse a una reconciliación con Dios. Acuérdense que la reconciliación tiene esas 4 dimensiones: consigo mismo, con los demás, con el mundo, con la naturaleza y con Dios. O también se puede plantear al revés: con Dios, con uno mismo, con los demás y con la naturaleza, cosmos, con el mundo. Principio número 7. Orienta su atención a que la persona conozca y acepta la herida y o malestar psicológico manifestado en su historia personal. Este es un tema muy importante. Yo diría que este principio es como el corazón, digamos, de la psicoterapia de la reconciliación, porque es muy importante que tú conozcas la herida, pero también, como hemos visto en otras charlas, hagas en tu vida, lleves adelante en tu
tu vida ese proceso de reconciliación personal. Aceptar, perdonar, sanar tu herida es fundamental. Porque sanando tu herida, reduces tu malestar psicológico y te abres a la felicidad, porque muchas veces estamos peleándonos contra esa herida afectiva. Estamos tristes, amargados, resentidos, etc. Principio número 8. Busca que la persona se responsabilice de su propio proceso por medio de un vínculo terapéutico auténtico, empático y directivo. Es decir, el consultante que recibe, ¿no es cierto?, y que lleva adelante la psicoterapia de la reconciliación, ayudado por un psicoterapeuta, por un psicólogo, por un psicólogo, se hace responsable de ese proceso. Y llevamos adelante una alianza terapéutica, ¿no? Un vínculo terapéutico empático, directivo y auténtico. Último principio, principio número 9 de la psicoterapia de la reconciliación. Centrándose en el presente, articula elementos del pasado de la persona para realizar la intervención psicológica. Es decir, la psicoterapia de la reconciliación no se queda en el pasado, no se queda en la historia, ¿no? Articula el aquí y el ahora, el presente, con elementos del pasado de la historia que son importantes y fundamentales. Muy bien, querido amigo, entonces ya hemos visto un poco de historia de psicoterapia de la reconciliación, hemos visto la definición de la psicoterapia de la reconciliación, hemos visto los principios. Te invitamos a que nos hagas preguntas, nos escribas, ¿no? Nos conectemos, nos comuniquemos para seguir profundizando en estos temas. Quiero contar que existe un diplomado de psicoterapia de la reconciliación que se organizan 3 cortes al año para psicólogos, ¿no? 3 cortes al año para psicólogos que tienen esta mirada integral. Se llama Diplomado Virtual Psicoterapia de la Reconciliación. Muy bien, ahora ya la última parte de esta conferencia es las fases, las etapas, los momentos de la psicoterapia de la reconciliación. Pero antes de eso, quiero decir que la psicoterapia de la reconciliación es una psicoterapia profunda de la reconciliación, la cual es entendida como un proceso de volver a unir, reanudar, juntar, reconstruir, en la medida de lo posible, las relaciones quebrantadas de las 4 relaciones fundamentales, ¿no? Obviamente concentrándonos y centrándonos en la reconciliación con uno mismo y con el otro. Entonces, la psicoterapia de la reconciliación busca reanudar, juntar, por eso se llama reconciliación. Y nos centramos en la reconciliación contigo mismo, con uno mismo y con los demás y con los otros. El objetivo es que la persona se abra al recto conocimiento de sí, la aceptación tanto personal como de la historia de vida, el perdón y la reconciliación con el otro. Para esta forma lograr la reunificación de la persona, que se va a reflejar en todas sus dimensiones y áreas personales. Este proceso se realiza mediante la modificación o resignificación tanto de creencias, esquemas, ciclos de experiencias, entre otros, y llegar con eso a la identificación, aceptación, perdón y reconciliación de las heridas afectivas que pueda poseer la persona. Entonces es un proceso donde tú finalmente vives ese proceso que se llama el proceso de reconciliación personal. Las heridas afectivas se convierten, ¿sí? Las heridas afectivas se convierten en las bases para la formación de un esquema. O sea, es como la causa, como la raíz de un esquema, de una creencia, de un ciclo interrumpido, que a su vez genera ciertos problemas cognitivos, conductuales, fisiológicos y emocionales, que conviene trabajar en el proceso terapéutico. La psicoterapia de la reconciliación posee 3 fases de intervención, 3 etapas, 3 momentos, que no son fases rígidas. Lo importante no son compartimentos estándar. Lo importante es adecuar los procesos de las necesidades de la persona y no la persona en los procesos. Entonces podemos empezar por el tercer momento o por el primer momento, a veces por el segundo, depende de la evaluación que se hace, depende del diagnóstico
depende de cómo llega el consultante. Puede ser que una persona llegue, por ejemplo, al centro de té, a la psicoterapia de la reconciliación, por ejemplo, llega de pronto por un taller. Entonces ahí se sana una herida concreta, pero desde ahí hay que trabajar los síntomas iniciales, hay que trabajar en el segundo momento, por ejemplo, con su creencia nuclear, etc. Muy bien, hablemos entonces de las tres fases. La primera fase o primer momento es el vínculo terapéutico, o sea, se inicia esa relación terapéutica y ahí es muy importante dos cosas. En primer lugar, la evaluación y el diagnóstico. La elaboración de lo que los psicólogos llamamos también una hipótesis diagnóstica, eso es lo que se realiza, y se comienza a trabajar en la reducción de síntomas. Ese es el primer momento. El psicólogo debe establecer un adecuado vínculo terapéutico y desde ahí realizar una evaluación clínica. Se evalúa el estado mental y las áreas de la persona. ¿Para qué? Para reconocer los síntomas y comenzar a trabajarlos desde ese momento. Entonces, desde el vínculo terapéutico a la evaluación. Y ahí se comienza a definir el trabajo. En esta primera fase se vuelve importante reducir los síntomas que están generando un malestar significativo. Por ejemplo, ¿qué pasa si hay una persona que llega con pánico? Hay que reducir el pánico. ¿O qué pasa si llega una persona deprimida? Hay que reducir la depresión. Con ideaciones suicidas, o una persona que llega con ansiedad generalizada, hay que enfocarse en esos síntomas iniciales. Muy bien, queridos amigos, entonces este es el primer momento. Vamos a pasar ahora al segundo momento. En ese segundo momento, obviamente, es un proceso, se va a continuar trabajando los objetivos terapéuticos que ya nos habíamos propuesto y se va a hacer una identificación y modificación de lo que ha generado, ¿no? La sintomatología, los síntomas del consultante, ¿no? Por ejemplo, ya en ese segundo momento se trabaja en lo que la terapia cognitiva conductual llama creencias nucleares o creencias irracionales según la TRE, o esquemas también lo llaman la cognitiva, o la terapia de esquemas, los esquemas, es decir, se trabaja también no solamente en las creencias, sino se trabaja también en los rasgos de personalidad, sobre todo en los rasgos de personalidad disfuncionales, situaciones inconclusas, ¿no? Y obviamente todo esto, tanto en el primer momento como en el segundo momento, el psicólogo lo hace desde su enfoque, desde su escuela psicopatológica o psicopsicológica. Muy bien, hasta ahí entonces, queridos amigos, el segundo momento. Ahora vamos a hablar del tercer momento. El tercer momento es ¿para qué? Para reconciliar las heridas afectivas. Teniendo a la persona mayor estabilidad emocional, se puede adentrar en una psicoterapia profunda para trabajar ciertas etapas de la historia personal y proceder al reconocimiento de heridas. Trabajar la aceptación, trabajar el perdón, trabajar la reconciliación con el otro. Queridos amigos, saben ustedes que esta es la charla, esta es una conferencia, Psicología para la Vida, de Psicoterapia de la Reconciliación. Te recomendamos escuchar, ahí tengo otras dos charlas, hay una que es sobre lo que son las heridas afectivas y otra es sobre lo que es la reconciliación de las heridas afectivas. Entonces, para que entienda mucho lo que estoy diciendo, muy bueno también que escuche, que estudie, que revise esas otras charlas. En este tercer momento, entonces, es en el que vamos a profundizar y eso ya es psicoterapia de la reconciliación. Eso es muy importante. Ese tercer momento es vivir el proceso de reconciliación personal de una herida concreta. Ahora, se puede también, con el capítulo 4 del libro de Reconciliación de la Historia Personal, revisar, ¿no? Revisar toda la historia y ir sanando heridas, o sanar la herida fundamental. Entonces ahí es muy importante ver las otras conferencias para entender lo que es el proceso de reconciliación personal. Muy bien, queridos amigos, hasta aquí lo que quería explicar el día de hoy sobre psicoterapia de la reconciliación. Muchas gracias y hasta pronto.